Buenos días. Hoy quisiera hablarles de un problema que he tenido yo con respecto a la puesta en marcha de la maestría en Historia y Literatura. El problema es muy simple. Se trata de que cuando nosotros pensamos o afirmamos alguna cosa muy tajantemente, por ejemplo, que la literatura y la historia están fuertemente imbricadas, esto tiene implicaciones que hay que desarrollar. Por ejemplo, decir que la literatura es un reflejo de la realidad tiene implicaciones que pueden hacer que sea difícil entender entonces la literatura como solamente una ficción. Por el contrario, decir que la historia tiene siempre un elemento creativo y que siempre es ficción también sería un abuso. Algunos autores tienen una posición intermedia con respecto a este problema. Y ellos plantean que en ambos casos siempre aparecen elementos de ficción y elementos de verdad. Hay autores, en cambio, que dicen que la historia se define claramente y se deslinda claramente de la literatura por el hecho de que los documentos en los que se basa, la historiografía en la que se basa, puede ser verificada y que puede ser juzgada con base en criterios de verdad. Esto podría resultar en una solución, pero la verdad es que estos criterios de verdad no son siempre tan fáciles de determinar. Para empezar, tendríamos que determinar cómo elegimos esos criterios de verdad. Y aquí es en donde yo me atoro. Porque durante todos estos años que hemos estado aquí platicando por este medio, les he estado insistiendo en que el modo como nosotros percibimos la realidad es un modo que depende de lo que hemos aprendido antes. De modo que nosotros hemos ido creando filtros y hemos ido creando maneras de ver el mundo que filtran el modo como percibimos. De modo que la realidad que nosotros pensamos que es la verdad depende absolutamente del marco a través del cual nosotros estamos percibiendo esa realidad. Nosotros solamente podemos determinar que ciertas proposiciones son ciertas para cierto marco. Es decir, cuando nosotros estamos estableciendo una proposición como verdadera, tenemos que establecer también en qué marco estamos estableciendo esa proposición como verdadera. Porque incluso en ciencias duras como la física, un marco determinado puede aceptar ciertas proposiciones que otro marco rechaza. Las proposiciones que puede aceptar, por ejemplo, la física cuántica, son muy difíciles y son poco intuitivas para la física mecánica clásica. Entonces, ¿cómo podemos establecer nosotros un criterio de verdad si hay múltiples marcos? En primer lugar, necesitaríamos poder tener nosotros el conocimiento de varios marcos que nos permitieran a nosotros decidir cuál es este marco de percepción que me va a servir a mí como filtro y en el cual voy a enmarcar mis proposiciones como verdaderas o falsas. Lo primero que tendría yo que hacer sería decir cuántos marcos conozco. Si tengo un solo marco, mis criterios de verdad estarán supeditados a ese marco. Si tengo varios marcos, puedo conocer distintos criterios de verdad. Ahora, ¿cómo manejo yo varios marcos que en el fondo pueden ser contradictorios o que presentan proposiciones contradictorias? Bueno, en el punto donde estos marcos se juntan, en el punto donde se intersectan, allí donde crean una zona común, las proposiciones se repiten como verdaderas y se presentan como verdaderas en ambos marcos. Entre más marcos pueda... cuando una proposición puede pertenecer a varios marcos, entonces es más probable, porque está dentro de varias zonas de intersección, de distintos puntos de vista, de distintos filtros, y siempre aparece como verdadera. Una proposición que aparece así, que es verdadera en una multitud de marcos, es más probable que sea verdadera. Eso es un criterio de verdad, que si no es absoluto, por lo menos es un criterio que se puede socializar y que se puede negociar. Aquí el chiste es, cuando yo como investigador conozco varios marcos,
¿Cómo decido cuál es el que me va a regir? ¿Cómo decido cuáles son las proposiciones que me van a regir? Bueno, aquel que tenga más proposiciones que yo pueda poner a prueba y que resulten exitosas, ese será el marco más exitoso para mí, el que me resuelve más problemas. Para poder yo decidir en cuál marco voy a centrar mis proposiciones, lo que tengo que hacer es conocer muchos marcos. Pero más que eso, tengo que tener una capacidad o una disposición que es mucho más difícil y que consiste en estar dispuesto a dudar de mis propias creencias, en estar dispuesto a dudar de aquellas cosas en las que yo siempre he pensado que son la verdad cuando son puestas a prueba y no coinciden con todos los marcos. Si yo soy capaz de dudar de mí mismo, de dudar de mis propios marcos, estoy en el camino correcto del aprendizaje. Cuando yo estoy juntando muchos marcos, entonces tengo la libertad de elegir cómo voy a percibir el mundo. Cuando yo utilizo esta capacidad de elegir mi marco, estoy ejerciendo una cosa de la que ya he hablado antes y que en otra ocasión desarrollaré con más detalle, que es la estética de la percepción. Por lo pronto, los dejo yo con esta posibilidad y por favor duden de lo que saben, por favor busquen más marcos, por favor pongan a prueba sus proposiciones. Muchas gracias.